tenemos a bien presentarles el foro sobre la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia intrafamiliar, decreto 97-96 del Congreso de la República de Guatemala. Para esta ocasión contamos con la presencia Blanca Luz Axahuí, Guillermo Pop, Silvana Arrué, su servidora Nancy Carla. A continuación le daremos las palabras al licenciado Guillermo. Licenciado. con todo gusto. En la presente ocasión hablaremos sobre la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Como anteriormente lo mencionaron, este decreto está contenido en el número 97-96 emitido por el Congreso de la República, el cual consta de 13 artículos. Es una ley muy pequeña, pero debemos de atender a la temporalidad de la ley. Esto quiere decir de que fue emitido, como el mismo número lo indica, en el año 1996. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que si bien es una ley, hay leyes mucho más anteriores a ella, con mucho más tiempo de vigencia. Para los efectos actuales de la aplicación, al ser esta una ley positiva, pues es una ley muy antigua. Y la misma ha tenido reformas, pero han habido otras leyes que han venido a llenar los vacíos que en algún momento dejó este decreto. Por decirlo, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que son fenómenos sociales que han ido surgiendo con el pasar del tiempo, que contienen conductas ya tipificadas como delito, que anteriormente eran vistas como cosas normales en la sociedad. Entonces este decreto es para el hecho de venir y buscar erradicar la violencia intrafamiliar, y eso es como un pionero, eso es un decreto pionero para esa reivindicación de derechos humanos, no solo de la mujer, sino esto es del entorno familiar. Entonces, al ser la guatemalteca una sociedad eminentemente patriarcal, sobre la que predomina mucho el machismo, esta ley tenía como un objeto primordial catalogar como delitos y prevenir principalmente ese tipo de actitudes que, vuelvo y lo repito, en algún momento eran consideradas como muy normales, como muy comunes. Pero a partir de esto se han creado instituciones, otras leyes, y se han ido fomentando nuevas y mejores conductas para la convivencia intrafamiliar. Licenciado, si esta ley viene desde 1996 hasta hoy en día, ha sido un poquito como que, como le dijera yo, como que la sociedad aún no llega a comprender, ¿verdad? En el caso de la violencia contra la mujer. Lo que sé es de que esto es un tema no propiamente de solo esta ley, sino de la ley en general en Guatemala. Pero aquí no depende de lo que esté escrito o de la letra muerta en el cuerpo legal, sino de la interpretación y la aplicación que le den los guatemaltecos como sociedad. Y en Guatemala existe un principio normativo penal en el cual no se puede alegar desconocimiento de la ley. O sea, es obligación de nosotros como guatemaltecos conocer todas las leyes. Si bien no entenderlas al 100%, conocerlas. Y hacernos del conocimiento con las personas que pues son expertos en estos temas, para comprender qué es lo que dice ahí, cuáles son los derechos que nos otorga, cuáles son las limitaciones, cuáles son las sanciones y cuáles son los delitos, ¿verdad? Esa es una obligación que tenemos nosotros como guatemaltecos. Entonces, el impacto que tenga o no un cuerpo legal dentro de la sociedad guatemalteca depende de los guatemaltecos primordialmente. Aparte de, como que muchas veces nosotros queremos dejar la carga de la aplicación de la ley solo en el organismo judicial, solo en el Ministerio Público, solo en la Policía Nacional Civil. No obstante, debemos de tomar en cuenta de que la sociedad pues somos todos, y somos todos quienes debemos conocer y darle un valor real a las leyes que rigen nuestra sociedad. Pero si bien sabemos que nuestra población guatemalteca la mayoría es analfabeta, ¿verdad? Entonces,
cómo llegar hacia esa población, hacia aquella mujer que está en la comunidad, que está sufriendo violencia intrafamiliar, que tiene, sabemos que hay varios tipos de violencia, ¿va? Entonces, dentro de ellos, todo lo que uno desconoce en la comunidad, la mujer, qué tipo de violencia está pasando en su hogar, en su casa, tanto en la familia como también en la comunidad, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy empoderada, no sé nada, por supuesto que nunca me voy a ir a como dice usted, un organismo judicial, un ministerio público, a poner una denuncia. No sé cómo ve esa parte usted. Es que ese es un tema muy grande. Usted está tocando un problema estructural de la sociedad, más que legal, es un problema estructural. Entonces el tema del analfabetismo, que nos lleva a un desconocimiento de la ley, etcétera, etcétera, es un tema que no nos alcanzaría el tiempo de discutirlo. Sin embargo, pues nosotros tendríamos que caer en cuenta que estamos en un contexto de ustedes como salud, que hay redes interinstitucionales en las que convergen Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, para que a través de anteriormente pues eran promotores de salud, luego guardianes de salud, y ahora creo que se llaman educadores, algo por el estilo, y los mismos maestros dentro de las comunidades, porque en las comunidades el magisterio tiene una injerencia muy importante. Entonces todas esas redes interinstitucionales han buscado promover este tipo de conocimiento. Lo que sucede es que ahí vamos nuevamente al patriarcado, al machismo que impera en muchas de nuestras comunidades rurales, que no es una forma de buscarlos insultar o crear un conflicto, sino simple y sencillamente esa es la realidad, que se resisten a este tipo de información y la rechazan, y a veces es de una forma no cordial, sino rozando el mismo tema de la violencia, ¿verdad? Sí, licenciado, ¿y quiénes pueden ser víctimas de esta violencia intrafamiliar? Bueno, mire, ahí nos vamos a remitir expresamente a lo que establece la ley en el artículo 1. Entonces acá nos indica que es bueno, vamos a explicar qué es violencia intrafamiliar, primeramente, ¿verdad? ¿Cómo lo define la ley? Entonces la ley lo define como una violación a los derechos humanos y debe entenderse como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a persona integrante del grupo familiar. Insistamos, a persona integrante del grupo familiar, por parte de parientes o conviviente o exconviviente, cónyuge o excónyuge, con quien se hayan procreado hijos o hijas. Esto quiere decir que dentro de la violencia intrafamiliar no estamos hablando únicamente de violencia contra la mujer, son cosas diferentes, pero sinónimos, porque acá nos habla de violencia intrafamiliar a persona integrante del grupo familiar. Eso quiere decir esposo, esposa, hijos, suegros, primos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nos limita porque dice por parte de parientes. Entonces, en cuanto al parentesco, nos debemos remitir a la rama civil del derecho, ¿verdad? Que nos establece como parientes en el grado de consanguinidad hasta un 4º grado y en afinidad hasta un 2º grado. Ese es el límite que tenemos para entender el concepto de familia, de grupo familiar. Y aparte de ello, dice conviviente o exconviviente. Esto es aplicable para aquellas personas que se encuentran unidos de hecho. Sí, pues. Unidos de hecho porque pues no hay un matrimonio, pero viven una unión material, declarada o no declarada, ¿verdad? Que esas son también las condicionantes de una unión de hecho. Y cuando habla de cónyuge, pues estamos hablando de un matrimonio. Es verdad, dice conviviente o exconviviente, sea con quien tuve una vida en común o con quien la tengo, pero que ya no la tenga no quiere decir de que entonces ya esté fuera de la violencia intrafamiliar, toda vez que se hayan procreado hijos o hijas, ¿verdad?
Es decir, yo fui exconviviente de cierta persona, ¿verdad? De una mujer X, pongamos el nombre Marta, pero ya nunca nos casamos, solo estuvimos unidos de hecho y tuvimos hijos. Pero pues yo abandono el hogar y fuera de él la agrego físicamente. El hecho de que yo ya no esté con ella en una relación material no quiere decir de que ya no deba ser considerado como violencia intrafamiliar, porque si bien ya no lo somos, cumplimos con la condicionante de haber procreado hijos. Lo mismo sucede con los cónyuges o excónyuges. Que estén dentro de un matrimonio o que estén divorciados no quiere decir que los excluya de ese círculo familiar. Sí, ahora que usted nos habló, ¿verdad? De que ya pues toda la familia puede ser víctima, ¿verdad? De violencia intrafamiliar. ¿Qué tipos de violencia pueden ocurrir dentro de, o sea, me refiero a la violencia intrafamiliar? Claro, la violencia intrafamiliar puede ser la que más se denuncia, ¿verdad? Porque es la que más comúnmente se denuncia, la violencia física, pero no se limita hasta ahí, o sea, no se limita a los golpes, porque acá expresamente establece que causar daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial. Físico, los golpes. Sexual, el abuso, pues, sexual dentro de la convivencia familiar o no, como ya lo vimos, como convivientes o no convivientes, como cónyuges o excónyuges, pero incluso dentro de un matrimonio puede existir violencia sexual ante la imposición de uno hacia el otro. Toda vez existe la negativa de la persona que en este caso se considera víctima, ¿verdad? O sea, que yo sea esposo de mi esposa no me otorga el derecho de tener relaciones sexuales en el momento que yo así lo desee, sino debe ser consensuado. Toda relación sexual que no sea consensuada es considerada como un abuso sexual, incluso dentro del matrimonio, ¿verdad? Entonces, este caso sería una violencia sexual intrafamiliar, en el ámbito intrafamiliar. Pero ahora vamos a tocar este tema un poco más ampliamente. La violencia psicológica, insultos, menoscabo de la persona en cuanto a su dignidad, integridad, hacerle ese daño psicológico, muchas veces la amenaza y de muchas otras formas, ¿verdad? Toda vez exista un parámetro psicológico medible y aplicable en el cual exista un daño y se logre determinar que efectivamente se dio, pues es otra forma de violencia. Y la patrimonial, que es el tema económico y el patrimonio, que uno de los convivientes pues, no cumpla con las obligaciones o las responsabilidades que tenga, o que haga uso indebido del patrimonio familiar, ¿verdad? Ahora, con respecto a la violencia sexual, física y psicológica intrafamiliar, por eso les decía que nos debemos atender la temporalidad de la ley, porque ahora hay una ley todavía más severa que resguarda este tipo de violencia, ¿verdad? Y que la sanciona de una forma más estricta, que es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ¿verdad? Entonces, la ley contra el femicidio contiene esta misma, este mismo campo de formas de violencia, solo que las castiga de una forma más severa, porque los determina como un delito de acción pública. Entonces, un delito de acción pública, toda vez se inicia un acto introductorio hacia un proceso penal, no puede ser detenido media vez hasta que pues, el ente investigador no logre determinar que efectivamente fue una denuncia falsa o no existen los presupuestos para poder llevar esto a un juicio. Sin embargo, de existir los presupuestos y la tendencia es esta, que media vez existe una denuncia, el proceso no se detiene hasta esclarecer. Y regularmente se ha visto que los casos que se inician en un buen número, en un buen porcentaje, terminan en una condena en contra del victimario. Sí, pues, interesante. ¿Y por qué cree usted, licenciado, de que a pesar de que hay leyes y hay avances en el campo social, aún persiste la violencia intrafamiliar? Es cultural. Desde mi perspectiva es cultural, está muy arraigado a la idiosincrasia de nosotros como guatemaltecos. Y nosotros lo fomentamos. Y lastimosamente se fomenta muchas veces desde el hogar.
atendemos mucho los roles de género y le otorgamos un poder al género masculino desde su crianza contra un género femenino. Y creamos una ideología de propiedad de la pareja o de la mujer sometida hacia el hombre. Entonces, arrancar eso de raíz es un tema muy grande y muy importante. Es un cambio estructural y va a ser generacional. Muy probablemente no lo veamos completamente establecido, hasta no será dentro de 2 o 3 generaciones, porque es a las generaciones actuales que están formando a los nuevos guatemaltecos a quienes les corresponde romper esos ciclos. Romper los ciclos, no solo de la violencia sino intrafamiliar, o violencia contra la mujer, sino esas formas de crianza en las que imperaba la misma violencia física o violencia psicológica para pues, poder obtener una relativa obediencia, como nosotros lo llamamos, ¿verdad? Sin embargo, pues tenemos los ejemplos de sociedades más avanzadas que han trabajado mucho estos aspectos y nos han dejado como legado otras formas de poder criar y formar a las nuevas generaciones de guatemaltecos, pero esa esencialmente sería la respuesta del por qué. No importa cuántas leyes nosotros promovamos y se promulguen y se decreten y se establezcan, se podrá hacer esta ley contra el femicidio, podrá hacer la ley contra el femicidio y se podrán crear 1000 más, pero si estructuralmente y desde el hogar nosotros no promovemos ese cambio social y reformamos esas actitudes que consideramos comunes o normales, o rompemos este ciclo del machismo, no veremos un cambio sustancial independientemente de la cantidad de leyes que se establezcan para tratar de corregir este problema. Licenciado, ¿por qué cree cuando un hombre sufre de violencia intrafamiliar no puede denunciarlo? No es que no pueda denunciarlo. Muchas veces la víctima de género masculino que sufre de violencia intrafamiliar, en cualquiera de los aspectos, no solo de forma física, psicológica, también sexual o patrimonial, no suele denunciar por la misma forma y la misma razón que lo hablamos anteriormente, es cultural. O sea, regularmente nosotros tenemos la idea de que el hombre no puede ser víctima, se debe presentar como fuerte, y en muchos casos es por un tema pues de psiquis interna, ¿verdad? De que uno como hombre podría decir que le da pena, pero también pasa otra cosa. La considero un título muy personal, muy particular, que las condiciones están dadas para favorecer más a la víctima femenina por la misma razón cultural que existe y que es una víctima aparentemente más común. Sin embargo, las víctimas de violencia intrafamiliar de hombres existen, pero muchas veces no se les da el mismo valor que se le da al género femenino al momento de atender la denuncia. Y entonces existe el tema de la revictimización dentro del proceso penal, tanto para la mujer como para el hombre. Entonces, pues como funcionarios públicos debemos aprender que hacer nuestro trabajo de una forma imparcial y muy profesional, no menoscabar de ninguna manera los derechos y la psicología tanto de la mujer como del hombre dentro de este tipo, y más dentro de este tipo de situaciones, porque también sucede que esta ley, tanto como la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, han sido utilizadas como una forma, insisto, este es un tema muy, muy personal, de sometimiento, ¿verdad? Del género masculino en torno al femenino, porque se han visto muchas denuncias falsas, muchas denuncias sin que carecen de un fundamento propio, o son utilizadas como un instrumento para buscar dañar, y entonces ya pierde el sentido estricto de proteger a la víctima de la violencia intrafamiliar. Entonces ya es utilizado muchas veces en un tema como, pues insisto yo, ¿verdad? Como de venganza. Y no debe de ser de esa manera, porque
Entonces ahí se desvirtúa el elemento interno de la ley, o sea, la razón que hizo que surgiera, la razón que hizo que naciera, la razón por la que realmente existe. Y pues como les digo, este es un tema muy personal, es una opinión muy personal, no quiere decir que sea al 100% la verdad, pero es el análisis que uno logra hacer después de estudiar no solo la ley, sino la ley aplicada a casos concretos, ¿verdad? Entonces muchas veces dentro de un rompimiento matrimonial, conyugal o de convivencia, surge que entonces pasa a utilizarse este tipo de ley como un instrumento pues, para someter a otra persona, ¿verdad? Y eso no debe ser así. No es así porque pues está para proteger a aquellas personas que realmente están siendo víctimas de algo, ¿verdad? Y no quiere decir que la persona que esté denunciando no sea víctima, ¿verdad? Pero sí se han dado casos en que pues son denuncias falsas y mientras tanto, como les digo, la forma de castigar que tiene la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer es muy severo y es un tema muy serio. Y es un tema que una vez iniciado el procedimiento no tendría por qué detenerse. Sin embargo, no existe, no veo yo, una ley que proteja de la misma forma al género masculino. Sin embargo, de la teoría de por qué existe una ley contra el femicidio es por la tendencia que existe a que el género femenino sea la víctima dentro de un ambiente, ya sea familiar o social, ¿verdad? Eso es algo que no podemos esconder. Insisto y repito, recalco, no tiene nada de malo que así sea. Toda vez la aplicación sea justa y justificada. Y no como lo digo, como un instrumento para buscar hacer daño a una persona que, pues no es en este caso un victimario. Muy bien, gracias. Licenciado, para ir finalizando, ¿nos podría informar sobre instituciones a las que podríamos acudir si sufrimos de violencia intrafamiliar? Primordialmente el Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer, la Oficina de Atención Permanente y la Oficina de Atención a la Víctima, ¿verdad? Existe en el Ministerio Público la Oficina de Atención Permanente, que son oficinas que deberían de atender elementalmente las 24 horas del día. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer. Por otra parte, la Policía Nacional Civil, los mismos juzgados de familia y la Procuraduría de los Derechos Humanos. También los bufetes populares, ¿verdad? Pero esencialmente debiese ser el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, los juzgados de familia, la Procuraduría de los Derechos Humanos o la PGN. Hay instituciones de estas que remiten la denuncia, digamos, de oficio, ¿verdad? Como bien lo es la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Porque la Procuraduría General de la Nación no tiene un ámbito de persecución penal, sino es de la representación legal del Estado. Entonces ella remite al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público primordialmente. Asimismo, toda denuncia que llega a la Policía Nacional Civil se remite hacia el Ministerio Público. Entonces, en el caso de poder realizar la denuncia directa, lo primordial pues podría ser hacerla directamente al ente investigador, que en este caso es el Ministerio Público, por ser él el encargado de realizar la investigación y la persecución penal en el dado caso de que así sea aplicable. Muy bien. Licenciado, agradecemos mucho su presencia. Gracias por haber compartido con nosotros. Con esto finalizamos el foro sobre la violencia intrafamiliar. Muchas gracias.